Bueno, muchas gracias por estar aquí juntos en mi hogar, mi dulce hogar, ¿no? Hoy Luis nos va a hablar sobre la espiritualidad. Ciertamente que sobre esto eh, podemos decir que hay una inmensidad de aspectos, ¿no? ¿No? Y al mismo tiempo es una realidad que echamos de menos, ¿no? Porque en un cierto sentido, vaya, somos espíritu que tenemos cuerpo, ni mucho menos voy a dar la charla, ¿no? Pero lo que más desconocemos es nuestro espíritu y dependemos mucho de nuestro cuerpo, ¿no? Y como todos sabemos en la vida, es equilibrio. Y si nos falta el espíritu, el cuerpo nos come, ¿no? Así que vamos a poner mucha atención a probablemente un tema para reflexionar, ¿no? Para tener en cuenta, porque de alguna forma estamos tratando de aprender compartiendo, ¿no? Y este lugar es un lugar de compartir para madurar, para conocer, comprender y madurar. La madurez finalmente es una decisión correcta y para tomar una decisión correcta tenemos que saber. Por eso, el compartir este encuentro que hacemos tiene un gran valor. Nos permite conocernos, comprendernos, ayudarnos y poder ayudar a otra gente. Por ello, mis agradecimientos por vuestra presencia y por Luis, que nos va a enseñar probablemente cosas muy interesantes de las que después vamos a dialogar. Pues nada, Luis, cuando quieras. Pues gracias, José Manuel, primeramente por acogernos en tu casa. Primera vez que hacemos esta reunión aquí en tu casa, o sea que la verdad que estamos agradecidos por ello. Ha resultado así de imprevisto, pero la verdad que estamos agradecidos. Bueno, hoy estábamos un poco dialogando con José Antonio un poco de temas que podrían salir a la luz hoy día, y uno de ellos, la verdad que es algo necesario, no solamente porque él me lo haya sugerido, y es algo que verdaderamente es necesario y fundamental para nosotros como seres humanos. Ya quítale, digamos, ideologías, quítale religión, quítale política o quítale todo. Es algo como necesario simplemente para un buen vivir de un ser humano, ¿no? Para que, digamos, puedas vivir en armonía contigo mismo, con tus seres queridos de tu entorno, con la sociedad y con la propia naturaleza y el universo en sí. Porque hay algo que, digamos, dentro de nosotros, que algo que somos, pero que no nos damos cuenta de lo que somos, que verdaderamente hablamos de religión o hablamos de Dios, hablamos de ese ser, entre comillas, ser superior, o nuestro Padre, Madre Celestial, pero no nos damos cuenta de cuán valiosos somos en realidad, ¿no? Porque si provenimos de un ser espiritual, de un ser tan poderoso como es Dios y nuestro Padre Celestial, que nunca lo vamos a ver en realidad físicamente, de carne y hueso, lo vamos a sentir y experimentar a ese Dios, pero lo que no nos damos cuenta es, como parte principal, es darnos cuenta de que somos seres espirituales, ¿no? Eso también hablábamos hace un momento con José Antonio, y es de que podemos hablar muchas cosas de Dios, pero de nada sirve si no nos damos cuenta de que somos seres espirituales. Si partimos de allí, en reconocer de que somos seres espirituales, yo creo que ya es el primer paso a poder entender y absorber muchas más cosas de lo que es el mundo espiritual, y entender y aprender de qué somos como seres espirituales en esta vida, para poder que nuestro día sea por lo menos más llevadera y sea
una vida, entre comillas, de lo que se habla hoy, que se venden muchos libros, de los libros de En busca de la felicidad, ¿no? Por lo menos te da cierto equilibrio en tu vida para poder enfrentarte a las cosas verdaderamente reales, ¿no? Porque esto tiene su fecha de caducidad, lo que vemos y tocamos en este momento. Tiene fecha de caducidad, pero lo que nos llevemos, eso sí que tiene relevancia. Entonces, todo esto del mundo espiritual o el ser espiritual más que del mundo espiritual, yo creo que hoy esto es muy amplio de las cosas espirituales, pero yo creo que el mundo espiritual lo vamos a dejar ahí aparcado, pero vamos a hablar un poco más de lo que es el ser espiritual, porque el ser espiritual, dentro de lo que he entendido y comprendido y a base del estudio y de las propias experiencias, es de que el ser espiritual, cuando tú te das cuenta, ya tú reconoces que eres un ser espiritual, ya con ese primer paso desbloqueas muchas cosas que te retenían a entender lo no visible. Y dentro de lo no visible está, por ejemplo, el amor, está dentro de ello también el odio, también está ciertos sentimientos que tú tienes internamente, porque tú el sentimiento, el amor, si tú te hablo del amor, tú no lo puedes coger, el amor tangible como palabra, sino que el resultado de lo que obtienes con ello es lo que tú te hace tener esa experiencia vivida, y eso es algo, en cierta forma, es algo espiritual porque es de un concepto, lo estás llevando a la práctica y eso te hace, digamos, vivirlo y experimentar, porque tú, a veces, como lo que se habla en los cuentos de hadas o en las películas de Hollywood, que te dicen que te revolotean mariposas en el estómago cuando estás enamorado, ¿no? Pero ¿cómo? Eso es absurdo, ¿no? O sea, pero es un decir, porque verdaderamente es hacerte creer en algo mágico, porque eso mágico te hace, digamos, entre comillas, darte ciertos impulsos para que tú creas en algo ficticio, pero no duradero, sino que es algo temporal. Con esto del fenómeno espiritual en la propia vida, hay muchas cosas aquí. Y aquí ya quiero que presten un poco atención a lo que verdaderamente, cómo verdaderamente nosotros concebimos el ser espiritual. Y es a partir, algo que yo he entendido dentro de lo que es la neurociencia y dentro de lo que es la espiritualidad y la religión, y es de que verdaderamente nosotros, ese ser espiritual que nosotros obtenemos, lo concebimos a partir de cuando estás en el vientre de la madre. Si tú en el vientre de la madre nunca has recibido cariño, se te va a hacer difícil, te va a hacer todo cuesta arriba cuando ya seas maduro concebir el amor. Si tú dentro de ese vientre de la madre has recibido insultos, odio, rechazo, ten en cuenta que cuando salgas de allí, te va a costar entender el por qué existe el odio, el rencor, el rechazo. Todas estas cosillas va a costar muchísimo para tu vida futura. La clave en nuestra vida para que seamos un ser espiritual viviente en este cuerpo y podamos asimilarlo de la mejor forma posible, depende de cómo fuese esa educación en el vientre de esa madre. Porque esa es la semilla y la parte clave para que tú en el futuro seas exitoso, que no tengas ciertos inconvenientes en algo, ciertas cosas que te van a costar más o menos. Todo parte de allí. No solamente en el futuro ya podemos ir al colegio, podemos hacernos de un partido político X, religión X, pero eso, el antepasado del vientre de la madre es lo que va a repercutir en el futuro. Repercute de tal forma que a veces te puedes poner a pensar, oye, ¿por qué los trastornos que los llaman ahora el TDA, ¿no? El trastorno de personalidad.
¿Bipolarismo? No. ¿Bipolaridad? De déficit de atención. Déficit de atención, sí. Y lo tratan de una forma psicológica como que es algo crítico y grave. Les voy a contestar, no me voy a ir del hilo, les voy a contar una pequeña historia de un conocido de aquí del pueblo. Y resulta que a esta pareja tiene 4 hijos y a uno de sus hijos le detectaron el trastorno del TDA, ¿no? Y el hijo era súper hiperactivo, inquieto y tal, y cual le hacía un montón de trastadas. En el colegio le llamaba mucho la atención los profesores por el niño. El niño tiene ahora mismo 5 años y le tuvieron que medicar para tranquilizarlo. Para tranquilizarlo, ¿no? Bueno. Y lo tuvieron que medicar. Y estaba tomando medicación tan fuerte que al contrario le dormía al niño de un tirón. Y en clase, lo que contaban sus profesores, que llegaba ahí y se quedaba no frito, se enteraba de nada. Y no se enteraba, pero fue algo peor que le hicieron que antes de lo que le habían diagnosticado esto, ¿no? Claro. Y ella en una ocasión se lleva con mi mujer y ella me cuenta y yo le digo, oye, ¿por qué no le dices ciertas cosas, no? Entonces ella le transmitió ciertas cosas a esta madre y yo simplemente lo que le dije, oye, hazle algo, es de que verdaderamente le des más atención al hijo. ¿Por qué? Porque el padre, al tener 4 hijos, solo el padre trabaja, pero trabaja a horas y deshoras y ella se encarga de los 4 hijos. Entonces no le daba tiempo de darle más atención a él, que era el más pequeño. Claro. Y lo que necesitaba simplemente era más atención. Entonces ella lo que hizo, de darle mucha más atención, más cariño, oye, jugar más con él y tal. Y cuando de pronto dejó de tomar la medicación, de pronto en el colegio ya era un poco, ya estaba más tranquilo y tal. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto, no? Bueno, hay mucha más historia en esto de este niño, pero a lo que voy es que verdaderamente lo que somos es lo que en algún momento alguien destinó a nuestro futuro. Y si a nosotros no nos dieron ese equilibrio de lo que es el amor, ese equilibrio de lo que es la responsabilidad o saber qué es lo correcto, lo incorrecto desde el vientre de la madre, ¿no? Entonces, oye, estás en la tripa, parece que no. Yo lo que hacía con mis hijos, ¿no? Oye, sí que les acariciaba, le contaba cuentos y veías que respondía el niño como que se estiraba y tal, y se relajaba. Y veías al niño, yo le veía la tripa de mi mujer y se movía para aquí, para allá y tal, ¿no? Y le contabas historias. Y hoy a mi hijo, al que le hacía eso, con cada hijo, cada uno, porque cada hijo es distinto. Y digamos, con cada hijo tienes que aprender a cómo tratarlo, ¿no? Y hoy a uno de ellos, por darte un ejemplo, le encanta el que le cuente historia, que es a este que le contaba cuentos. Tú lo tienes aquí, le puedes contar historias y tal, y él está así embobado. Porque quiere aprender y aprender y aprender y aprender, ¿no? Y entonces, todo está la clave en el vientre de la madre. Claro. Eso te va a destinar tu vida espiritual para que sea equilibrada. Y a veces nosotros en lo espiritual pensamos y nos han hecho entender o creer que es algo muy mágico, que es algo muy sobrenatural, que es algo que está casi fuera de ti, cuando es algo que verdaderamente lo vives y lo palpas diariamente. Cuando me propuso José Antonio esto, me decía, oye, pero qué te dicta tu espíritu hoy? ¿O qué te puede iluminar tu espíritu hoy? Y yo le digo, es que mi espíritu siempre está conmigo. La espiritualidad, el espíritu siempre está conmigo. Y la cuestión está que, ¿cómo te han enseñado a ti? Que tú tienes que buscarle a un Dios sobrenatural muy lejos de ti, o te han enseñado a que ese Dios está muy cerca de ti. Le comentaba yo una anécdota a José Antonio de mi abuela, de cómo era mi abuela con respecto a
a las reacciones o decisiones que tomaba, pero dentro de estas acciones y decisiones había una de las cosas que nos solía decir a nosotros, a nietos, hijos y a todo mundo, nos decía, da lo mismo lo que hagáis, da lo mismo os portéis bien o os portéis mal, nunca os olvidéis de Dios. Dios siempre va a estar con vosotros. Entonces tú te quedas esas pequeñas palabras y pensabas de que, oye, Dios está siempre contigo. Y no es ese Dios ahí castigador, que también te puede regañar de cuando en cuando, es verdad, pero no es un Dios castigador, o no es un Dios opresor, o no es un Dios que te va a abandonar. Entonces nunca he sentido esa ausencia de Dios en mi vida, ¿no? Y todo está en la clave de cómo te educaron en un principio, de cómo está, si has sentido esa ausencia de Dios, también significa que has tenido ausencia de padres. Eso se habla también en la psicología, ¿no? O sea, si tú tienes esa ausencia de Dios, es porque tienes esa ausencia de padres. Claro. Si a ti te cuesta encontrar a Dios, es porque también te costó encontrar a tus padres. Si tú te cuesta relacionarte, es porque has visto que tus padres no se relacionaban. Si a ti te cuesta trabajar, es porque has visto que alguno de tus padres no trabajaban. Si a ti te cuesta mucho esfuerzo, significa que tus padres no dieron esfuerzos por ti. Entonces todo está relacionado, y eso es la vida espiritual que nosotros tenemos que delegar a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, y no solo a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestros vecinos. No sé cómo lo hagáis vosotros, pero yo, digamos, cuando decidí estar con mi esposa, una regla que hemos seguido y nos ha funcionado, y es que tengamos que ser antes de ser. ¿A qué voy con ello? Oye, seamos amigos antes de ser amigos, seamos novios antes de ser novios, seamos esposos antes de ser esposos, seamos padres antes de ser padres, y seamos abuelos antes de ser abuelos. Y eso nos ha funcionado en nuestra vida. ¿Y para qué? Para que cuando ya llegue el momento adecuado, estemos preparados. Y sepamos que tengamos eso, vamos a tener ciertos problemas. Sabemos que vamos a tener ciertas dificultades X de diferente índole. Vamos a, yo qué sé, que me cuesta relacionarme con mi esposa. Oyes, a lo mejor analízate en tu pasado y di, oye, me cuesta relacionarme, ¿por qué? Porque he visto en mis padres que no se relacionaban bien. Oye, que por dártelo, por así decir, oye, que peleo mucho con mi esposa. Oye, porque lo he visto pelearse a mis padres. Oye, que me cuesta hablar, digamos, si mi mujer me habla, yo no respondo, por decirlo así, ¿no? Y le dejo que hable como una loca, por decirlo, ¿no? Y es porque he visto que mi padre también hacía lo mismo. Oye, hablaba mi madre y mi padre no le hacía ni caso. Porque simplemente imitamos lo que... Indirectamente, nosotros contagiamos o educamos a nuestras generaciones pensando en que no lo hacemos, pero lo hacemos, ¿no? Un dato curioso, y a veces nosotros estamos con mi esposa, por decirlo así, estamos hablando, los hijos están en la segunda planta y nosotros estamos abajo en el salón, y cuando escuchamos una palabra a lo lejos, ¡os he oído! Y te pones a pensar, pero nosotros estamos hablando bajito, entre comillas, pero tienen un oído y me están oyendo. Se enteran de todo. Y ahí está la cuestión, que nosotros no somos cautos en estas cosas. Y para poder, ¿qué es lo que estamos educando a ellos? Y entonces, ese tipo de educación que nosotros tenemos que darles a ellos depende mucho de nosotros. Claro. El éxito de ellos depende de nuestra educación que le hayamos dado a estos niños, ¿no? Claro. El éxito de que ellos sean felices el día de mañana y estén dispuestos a lo que sea, somos un tú modelo. Demuéstrales. Un modelo. Tú, si padeces de alguna enfermedad, levántate, sonríe y da fuerzas para que ellos vean que eso es viable. Que no te quedes ahí aplatanado y digas, de aquí no puedo salir.
No te ahogues en una gota de agua. Demuéstrales que hace falta 2 océanos para que te ahoguen. Y entonces ellos también pueden esforzarse por ello, ¿no? Entonces, todas estas cosas que verdaderamente nosotros pensamos que o el niño no nos entiende porque tiene 1 año, o el niño, digamos, está en la otra habitación, no nos va a oír, o no nos presta atención. Pongamos el caso de que no nos oyera. Tenemos que tener en cuenta que lo que emanamos nosotros y lo que somos es energía. Y entonces nuestras palabras tienen poder. Y ese poder, se queda esa energía en el ambiente. No sé si os pasa a vosotros, que a veces vais a un lugar o una casa o X lugar, y dices, jolín, qué ambiente tan pesado, ¿no? Y tú te sientes, jolín, quiero irme ya de aquí. O sea, nada más entrar, dices, ¿a qué hora nos vamos de esta casa? O de este lugar, o de donde quiera que estemos. Es la influencia espiritual. Porque sientes eso. Y porque verdaderamente eso es, lo que tú hagas y lo que haces somos energía y está en el ambiente. Entonces, verdaderamente nosotros estamos capacitados para ello. Yo creo que muy pocos nos han educado contra ello. Esto es algo que verdaderamente, si tocamos un tema un poco de la educación, yo creo que en el sistema educativo este aspecto está muy obsoleto, ¿no? Muy obsoleto porque verdaderamente no nos preparan para el futuro. Nos preparan simplemente para obedecer y hacer lo que nos han dicho, nada más. Y eso significa que sigues una forma cíclica las cosas. Oye, si todo el mundo se pelea, pues yo peleo. Si todo el mundo roba, pues yo robo. Si alguien asesina, pues yo también asesino. Y entonces, total, es lo que sigue el sistema y es lo que nos han enseñado. Entonces, seguimos en ese rol. Más nosotros, que entre comillas hablamos de ciertos ideales, tenemos que verdaderamente ser capaces, primero, de digerir eso. Para poder educar a nuestras futuras generaciones, primero tenemos que reconocer nosotros como individuos, oye, que somos seres espirituales. Segundo, que nosotros, cuando ya hemos reconocido, lo encarnemos y veamos cada día de esforzarnos en superar estos fallos o metas que queremos, cada día superarnos para que el día de mañana nuestros hijos y nuestro entorno vea que somos capaces de poder cambiar este modo de vida y entonces podemos decir, oye, hablemos de ideales. Porque esos ideales, algo que también estábamos hablando hace un momento con José Antonio, oye, ¿de qué te sirve? Bueno, ya quitemos religiones. Cualquier ideología que tú quieras practicar, ya eso es pura teoría. Pero las vivencias es lo que te hace ese ser espiritual tan maravilloso que eres. Ese ser espiritual que esté dispuesto a afrontar cualquier miedo, cualquier dificultad y encarnarlo totalmente, lo que Dios quiere en tu vida diariamente, ¿no? Y entonces que sea como lo que dice en la Biblia, que todo lo que respire alabe a Jehová y que sean cánticos nuevos a Jehová. Amén. Pero esas cosas se quedan simplemente en ideologías o en términos, pero eso tenemos que hacerlo nosotros. Claro. Sí, oye, que tú ves por la calle cosillas, déjalas, míralas y tal, pero no las encarnes. Eso es algo que suponte cuando les das, eso también es parte de lo que tú educas a tus hijos. Por darte un ejemplo, yo les digo a mis hijos, oye, podéis ver todo lo que podáis ver en la calle, podéis escuchar todo lo que hay en la calle. Mientras no lo practiquéis, podéis verlo todo. Absolutamente todo. Y si no veis lo que en vuestra casa, papá y mamá, es lo que, si hacen eso, pues les doy permiso que lo hagan. Les doy la libertad que lo hagan. Pero si es que me ven a mí, que yo, oye, cumplo con lo que estoy hablando, con mi hogar, con mi familia, entonces no está permitido lo que viene de fuera.
Entonces, ahí está la cuestión. Y ahí tú tienes que ser cauto. Corriges en tu forma de hablar, corriges tu lenguaje, tu forma de... oye, ¿le estás corrigiendo modales en la mesa? Practícalo. No, claro. ¿Le estás corrigiendo tu forma de hablar? Tú practícalo. Le estás, oye, de cómo tiene que educar, responder con las demás personas de la calle, tú hazlo. Algo que, suponte, por darte otro ejemplo, les digo, oye, tú saluda a los vecinos y tal. Da lo mismo que te saluden o no, tú saluda. Y hay gente, dice, pero a veces me dicen, pero papá, no me dicen nada, no me responden. Da lo mismo, tarde que temprano te responderán. Sí. Tú saluda. Sí. Y entonces salen a la calle, hola, hola, saluda, buenos días o tardes, hola. Y saludan a todo el mundo. Da lo mismo, y yo también lo hago. Sí. Saludo a todo el mundo. ¿Crees que me va a afectar en algo que no me respondan? No. No me afecta en nada. Yo, al contrario, he cumplido con mi responsabilidad. Y ahí está la clave de que tú cumplas con las responsabilidades las cuales has sido educado y inculcado, que viene de Dios, y tú seas capaz de cumplirlas. Da lo mismo que te rechacen, da lo mismo que te ignoren, da lo mismo lo que digan a tus espaldas, tú cúmplelo. Entonces, en eso está, y yo en muchas de las otras ocasiones que he hablado con vosotros, mira, cosillas que me puedan decir detrás, sean pestes o sean alabanzas, sean lo que sea, mientras yo sepa lo que verdaderamente tengo que hacer. Claro. El juicio es mío con Dios y con mi familia. Tienes la conciencia tranquila. Y entonces estoy en paz y tranquilidad. Y eso no me atormenta y sigo para adelante, ¿no? Entonces, son claves en las que verdaderamente nosotros, es una forma de vida. La vida espiritual es una forma de vida. No es algo que está lejos de ti. No es algo que tengas que buscarlo clavándote de rodillas todos los días. No es algo que hagas ayuno de 40 días, sino que verdaderamente es algo práctico de todos los días. Y eso te hace, cada día, cuando uno se va haciendo constantemente, poco a poco, luego se va haciendo natural en tu vida. Ya no es cuestión de ir a buscarlo. Es algo que verdaderamente, oye, tú mismo te das cuenta de dónde está y cómo está. Ahora, la autocrítica que tenemos que hacernos y ser responsables nosotros mismos. Oye, ¿en qué escalón estoy de mi vida espiritual? Y esto, para acabar esta primera etapa, me gustaría escuchar esa referencia con lo que he estado hablando y con lo que les digo. Cada uno de vosotros se ha hecho esta crítica o autocrítica y decirse, oye, ¿en qué escalón de mi vida espiritual estoy? ¿Cómo me encuentro yo con mi vida espiritual? ¿Me encuentro en paz o en guerra con mi vida espiritual? Y si cuando uno entiende estas cosillas de en qué fase estoy de mi vida espiritual, reconociendo de que soy yo un ser espiritual, entonces ya te da el primer paso a poder avanzar y decir, oye, ¿dónde he estado? ¿Cómo estoy? ¿No? Entonces me gustaría escucharles y luego termino con otra cosilla, ¿vale? No sé quién quiera hablar. Muy interesante, Luis. Muy interesante. Siempre sacas temas bastante útiles en la forma práctica de vivir la vida espiritual o la vida en general, ¿sabes? Tú eres muy práctico. Quieres que lo que crees, puedes practicar. Eso es muy importante. Eso está muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y una de las cosas, mientras tú estabas hablando, estuve pensando en la epigenética. No sé si seguramente habías oído de ese término, ¿no? Que los científicos han descubierto, no sé si todos lo creen, porque siempre cuando descubre un científico algo nuevo, hay los que le refutan. Claro. Entonces, es parte de la ciencia. Pero ha descubierto que aunque los genes determinan cómo vamos a ser y muchas veces cómo vamos a comportarnos,
Pero con la epigenética han descubierto que el ambiente en que vives Influye. influye también el resultado de la influencia de los genes. Y lo más importante es que con el paso del tiempo llega a ser transmitido a la siguiente generación y a la siguiente, ¿no? Entonces, han observado que esto ocurre, que un trauma que sufrió un tatarabuelo puede llegar a los tataranietos, el efecto, ¿no? se transmite. Pues da mucho que pensar, porque la religión lo ha dicho en el sentido que hemos heredado el pecado original. Entonces, ahí digo, hombre, incluso es que científicamente puede ocurrir esto a través de la epigenética, que vamos heredando algo que nunca se soluciona. Claro. Exacto. Así es, y pues puede ocurrir. Y yo digo, pues fíjate, es que hasta ahora solamente había oído esto en la religión con el concepto de la herencia del pecado original. Pero traumas de los pasados también pueden pasar a las siguientes generaciones. Y me lleva a pensar que, pues, el ser humano, aunque tiene una naturaleza original, como debería haber comportado, sin embargo, la influencia del ambiente en que vive, un ambiente equivocado, puede también descarrilar al ser humano. Pues es ahí donde dices que con los hijos, ¿sabes? Con los hijos, la práctica que ellos habían mamado desde el vientre, ¿sabes? Pueden hacer y también le afecta a la vida. Claro, fíjate, claro. Sí, también le afecta a la vida. Sí. Entonces, la vida es algo bastante seria. Es para tomarlo muy en serio, la vida. Y el comportamiento de los padres, tú tocaste ese tema también, es muy importante para que los hijos puedan aprender un camino recto de vivir. Y eso es lo que me lleva a lo que hemos aprendido del Padre Heredero, cuando dice la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta. Es que lo más interesante de todo esto es que el Padre Heredero dijo que Dios mismo lo había practicado. Por eso nos lo ha pedido, porque todo lo que pide Dios de nosotros, porque Él lo ha practicado en nosotros. Podemos ver que Dios tiene fe absoluta en el ser humano, confía en nosotros, porque Él nos ha creado y sabe que podemos ser gente buena, porque Él nos lo ha creado. Claro. Y luego nos pide pues, obediencia absoluta, porque Dios es obediente. Es que estuve escuchando un testimonio de un cristiano que estaba diciendo, mira, pide a Dios, verás tú que Dios te lo va a dar. Claro, porque a pesar de cómo somos, Dios es bueno. Ese Dios es bueno siempre. Y entonces, él comporta igual como dice Luis, aunque saludas y no te contestan, pero hay ciertas costumbres, ciertas actitudes que mantienes. Entonces, todo eso viene de Dios. Dios no cambia su estándar. Siempre es lo mismo. Claro. Siempre es lo mismo. Y cumple siempre. Y así, pues, podemos ver una forma natural, o aprender una forma natural de vivir la vida. Y no solamente la vida física, pero también la vida espiritual. Porque es la vida espiritual que finalmente afecta nuestra vida física. Sí. Y, pues, ha sido muy interesante tu tema. A mí me ha gustado. Sí, bueno, el segundo tema iba con respecto, cuando ya terminéis,
es de la epigenética, porque ahí les voy a contar un testimonio propio y de cómo verdaderamente se cambia ciertas cosas. Se cambia, sí, señor. Sigue, José. Bueno, la verdad que es un tema muy intenso, muy necesario, y yo quiero resaltar de que, en efecto, muchas de las deficiencias que nosotros tenemos ni mucho menos son voluntarias. Ni nos equivocamos no porque queramos equivocarnos, simplemente no sabemos, ¿no? Y podemos ir aprendiendo. Pero hay una barrera muy grande que, bueno, en el principio divino se denomina como la naturaleza caída, y es el orgullo, o es la arrogancia, o es la falta de humildad, que en realidad no aprendemos la lección, porque en realidad los errores también forman parte de la lección, ¿no? Entonces, yo atribuyo, digamos, nuestra debilidad y nuestros complejos y nuestros miedos que nos dominan a una falta de crecimiento espiritual, ¿no? Y lo que dice Luis, la verdad que es bastante interesante, porque en realidad nuestro propio crecimiento espiritual tiene que ver con mi personal relación con Dios. Y no importa lo que los demás piensen. Pero lo cierto es que nos afecta mucho lo que los demás piensan de nosotros. Hasta el punto que si alguien sabemos que piensa mal de nosotros, lo catalogamos con nuestro enemigo. Y es sin darnos cuenta que entramos en la trampa. Y es que estamos llenos de trampas, pero también llenos de inmadurez. Sin embargo, tenemos que crecer. Tenemos que superar estas barreras. Y yo creo que el proceso de crecimiento es un proceso de comprensión y conciencia. Porque la comprensión y la conciencia es lo que va a despertar nuestra conciencia. Y nuestra conciencia se desarrolla pareciéndonos a Dios, siendo afines al corazón de Dios. Y en ese sentido, el fundamento del cristianismo es un fundamento espiritual basado en el amor. Por primera vez en la historia se rompe una lanza a una espiritualidad que toca el amor. Porque en otras religiosidades estaban basadas sobre todo en, ¿cómo se llama? A ver si me sale la palabra. En la superstición. La superstición es una ansiedad espiritual, pero no comprendo. Y por tanto tengo que hacer una serie de ofrendas para recibir, digamos, la gracia de los dioses, ¿no? Y en este sentido, el cristianismo rompió una lanza donde verdaderamente se tocó la naturaleza original y se percibió a Dios como un Dios de amor, y que Jesús lo demostró. Y por eso en realidad el cristianismo es una gran preparación para todo lo que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Y yo creo que es muy bueno comprender a Jesús desde el punto de vista del principio divino, porque la comprensión que se ha tenido de Jesús, aunque en el Evangelio es relevante y las enseñanzas nos dan mucha comprensión personal de nuestra personal relación con Dios, pero el cristianismo, como no es el cristianismo del judaísmo, sino es el cristianismo del romanismo, el fundamento cristiano está, digamos, está infectado de los dioses. Y hemos endiosado a Jesús fuera de lo natural, ¿no? Y por tanto, cuando pensamos en el ejemplo, bueno, ¿cómo me voy a, digamos, a poner el ejemplo de un Dios para un humano como yo? Y eso ha causado, digamos, una distancia. Confusión. ¿No? Quiero decir con ello que en realidad Dios nos está guiando, nos está enseñando, y vivimos en una época donde podemos superar muchas ignorancias que han atascado nuestra espiritualidad. Y en este momento en el que podemos liberarnos,
porque tenemos más capacidad de comprensión, porque tenemos más datos, porque tenemos más referencias, porque estudiamos los principios divinos que realmente son muy relevantes, ya que especifican muy bien cuál es la naturaleza de Dios, cuál es la naturaleza de Adán, cuál es la naturaleza de Eva, cuál es la relación entre Adán y Jesús, cuál es la relación entre Jesús y el Señor de la segunda llegada, cuál es el ideal de la creación, cuál es la naturaleza caída y la condición caída que ha separado al ser humano, pero todo esto de una forma que podemos comprender. Y por tanto podemos tomar una responsabilidad para hacer un cambio en nuestra vida y seguro que no vamos a enseñar nada a los demás sin ser un ejemplo. Sí, claro. Sí. Aunque hagamos devoción, aunque sepamos bien el principio divino, aunque demos un discurso, Así es. digamos, en el que nos ama, en el que la gente nos valora por lo que decimos, no. Tenemos que demostrar el amor de Dios. Así es. Así. Y el amor de Dios muchas veces se manifiesta sin palabras. Así es. ¿No? Y en este punto yo creo que es bueno que pongamos atención a estas consideraciones, porque en realidad tenemos que conseguir el poder de Dios. Porque sin el poder de Dios no tenemos nada que hacer, ¿no? Y esa es, bueno, mi conclusión. Muy bien, muy bien. Bueno, pues me toca a mí. Te toca. Pues nada, en primer lugar, gracias, Luis, que ha estado muy bien. La verdad es que tienes mucha experiencia y mucha comprensión, no solo sobre el tema que has tocado, del ser espiritual o la espiritualidad, sino sobre muchas otras cosas. Por eso a mí siempre me gusta escucharte, ¿no? Cuando te hago preguntas profundas y me gusta escucharte porque das respuestas realmente que me llegan, ¿no? Que me gusta, ¿no? El enfoque que le das, ¿no? De la vida, de la forma de vida práctica, ¿no? Entonces, sí, la espiritualidad, la verdad es que, pues, como has dicho, y estoy de acuerdo contigo, de que no se nos ha hablado o no se nos ha explicado o no se nos ha enseñado el valor, la importancia, la necesidad, ¿no? De estos valores o principios espirituales en nuestra vida física, pero después trascendiendo la eternidad, ¿no? Entonces, claro, esto no lo vemos o no lo hemos heredado o no nos lo han transmitido nuestros padres, ni tampoco lo hemos recibido a través de la educación. Lo que has explicado antes, estoy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, claro, la espiritualidad se ha dejado siempre en un segundo plano, ¿no? Se ha centrado o se ha enfocado todo más bien hacia lo externo, lo físico, el cuerpo, ¿no? En la cultura del yo, en el culto al cuerpo, en el consumo desenfrenado, ¿no? Incluso de nosotros mismos, ¿no? En el consumo pues, embellecer nuestro cuerpo, aunque tengamos que hacer cirugía estética para vernos bellos, tomando como referencia siempre esos modelos que nos sacan los grandes actores famosos de las películas de Hollywood, ¿no? O que salen en las grandes revistas estas, ¿no? Queremos imitar, cuando somos jóvenes, ¿no? Queremos, pues eso, ¿no? Ser como ellos, externamente. Y vamos a dedicar todo lo que sea posible, por nuestra parte, para conseguirlo. Pero claro, lo mismo pasa con la comida, ¿no? Pues nunca estamos satisfechos con lo que se nos pone en el plato, se nos pone en la mesa, ¿no? O no estamos felices porque pensamos que hay otras cosas mejores, o porque hay personas que se pueden permitir comprar cosas más caras y más ricas, ¿no? Para el paladar. Entonces, pues nada, comemos muchas veces por comer, ¿no? Aunque no tengamos necesidad de ello, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, claro, todas estas cosas de querer satisfacer estas exigencias o estas presiones, ¿no? Que el mismo sistema de la sociedad, ¿no? te empuja a ello, ¿no? A ser alguien importante, a tener una posición, a tener un buen trabajo, un buen salario, a poder viajar, a poder conocer, a poder, ¿no?
ser alguien en la sociedad, ¿no? Sin embargo, todas esas cosas, aunque luchemos y las consigamos, ¿no? Hay ejemplos de muchas personas que lo han tenido todo, lo material, hablando en términos materiales, y no han sido felices. No son felices. Han sido personas que realmente, pasado un tiempo, se han lamentado de no haber empleado su vida en buscar el verdadero propósito de vivir, la verdadera felicidad plena. Entonces, claro, está más bien encaminada esa búsqueda de la felicidad plena que tú mencionabas, más bien hacia nuestro ser interno, espiritual, ¿no? En saber qué es lo que necesita, cómo podemos cuidarlo o cómo podemos ayudarlo para ir elevándolo o creciéndolo, ¿no? Para que nosotros al mismo tiempo sintamos que estamos en concordancia con esa preparación interna espiritual que nos va a ayudar, pues, a hacer frente a todas las adversidades del día a día en nuestra vida, ¿no? Y que nos va a permitir al mismo tiempo enseñar como buenos modelos a nuestros hijos, como tú decías, o a otras personas, terceras personas, para que puedan ver que hay algo diferente, hay algo más importante, que hay algo que realmente les va a ayudar en esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo también contigo en el sentido este que explicabas que el ser espiritual necesita los dos alimentos, necesita el amor, pero no cualquier clase de amor, necesita un amor verdadero. Entonces, claro, el ejemplo del amor verdadero es en el modelo de la relación de amor de nuestros padres, ¿no? Desgraciadamente, en mi caso, no. Mis padres no fueron un buen ejemplo o modelo de relación de amor verdadero. Por eso te doy la razón que eso me ha marcado. Eso me ha marcado muchísimo en entender o en tener una relación más directa o personal con Dios, con el Creador. Me ha costado mucho tiempo el entender cuál es esa relación, cómo funciona ese dar y tomar en la relación de padre e hijo, pero con el Creador, ese ser que tú has explicado que no vemos, porque en esencia es energía, es espíritu. Pero claro, claro, por lo que has dicho, y yo también eso llegué a la conclusión hace tiempo, de que claro, está relacionado en mi relación con mis padres. Yo la relación con mis padres fue una relación fría, distante, desconocida. Entonces, eso me ha marcado en mi relación con Dios, en esa búsqueda, ¿no? Me ha costado muchísimo entender a Dios. Eso que, mira, que he estado probando en muchos grupos espirituales y religiosos, pero nunca llegué a entender verdaderamente el corazón de Dios, ese amor de Dios. Sabes, la verdad es que lo que dices es muy bueno porque es una confesión abierta, ¿no? Y ciertamente el darse cuenta de un error que no es algo personal, sino es una deficiencia que reconocemos, en realidad forma parte de la solución. Y es que la naturaleza original es una naturaleza original que Dios nos da. Y está en nuestra conciencia, aunque nuestros padres hubieran sido los más caídos del mundo como Adán y Eva, ¿no? Cierto. Pero Dios siempre tiene esperanza en que sus hijos, sus descendientes, se purifiquen y puedan liberar a sus propios padres, que eso es lo bueno. Que podemos liberar a las malas acciones de nuestros antepasados. Exacto. Luis, parece que quieres decir algo. ¿Sí has terminado? Sí, adelante. Mira, una cosa, Luis, es que tú habías preguntado si nos habíamos preguntando de nuestro grado de espiritualidad. Pues mira, este punto siempre lo he pensado, que uno de mis versículos favoritos del Evangelio es cuando Jesús dijo que habrán algunos que les voy a apartar de mí, ¿sabes? Y yo siempre digo, oye, yo estaré allí. Entonces, por eso, siempre cuando se trata del tema de la espiritualidad y la búsqueda de un crecimiento espiritual, yo siempre busco algo que puedo entender prácticamente, concretamente, y no solamente creerlo, ¿sabes? Pero entenderlo de verdad para practicarlo, ¿sabes? Claro. Entonces, así me voy, pues, viendo si realmente voy creciendo o no.
Es que lo que creo lo practico, lo entiendo y lo practico. Esas dos cosas. Eso es lo que uso como parámetro para ver dónde estoy, ¿sabes? ¿Y dónde estás ahora exactamente? Pues todavía hay muchas cosas que yo digo que... porque estoy leyendo la autobiografía del padre, ¿sabes? Y muchas cosas que dice de sí mismo, yo digo, pues, oye, ese señor no es humano. Ese señor no es humano, ¿sabes? Porque, oye, este listón es muy alto, que yo no he llegado ahí. Entonces, esa es mi respuesta. Todavía, un gran camino. Todavía tengo que alcanzar un nivel más elevado, porque solamente pues leyendo la vida de Jesús, pero ahora leyendo la vida del Padre, yo digo, Dios mío, oye, ¿por qué suben el escalón tan alto? Y yo también he tenido esa sensación cuando he leído bastantes veces la autobiografía del Padre, Sí. y siempre tenía esa sensación. Sí. Digo, y me preguntándome a mí mismo, ¿podré llegar un día hasta allí, hasta donde ha alcanzado el Padre? Hombre, para ser... ¿Y tú? ¿En qué te has hecho ese cuestionamiento? Sí, que hice no me dio tiempo a hablar de eso. Sí, bueno, la verdad es que sí, me he preguntado alguna vez, es cierto. La verdad es que pienso que dejo mucho que desear, porque lo veo en mi relación con mis hijos y en mi relación con mi mujer. Esa es la prueba del algodón, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo he tenido que rectificar muchas veces en mi forma de comunicar o mi forma de expresar mi amor o relacionarme con mi mujer o con mis hijos, porque me había equivocado muchas veces. Yo quizás, por mi educación estricta religiosa, era de decir las cosas bruscamente o con poca sensibilidad al principio, hace años, ¿sabes? Sí. Y eso a la naturaleza femenina duele muchísimo, ¿no? Porque las mujeres son muy sensibles. Entonces, no les importa que les digas la verdad. De hecho, las mujeres siempre quieren que seas sincero, pero si les dicen las cosas de manera brusca, eso automáticamente se van a encerrar, se van a resentir y no van a querer saber de ti ni escucharte, ¿no? Sí, sí. Y con los hijos exactamente igual. Sí. Entonces, con mi mujer lo que hago ahora es escucharla más. Y solamente hablar lo justo y lo necesario, ¿no? Y con mis hijos, pues también mirar de entender su situación, su corazón, en mirar de aportar en base a mi experiencia cómo guiarlos correctamente. Es decir, yo diría que estoy todavía en el espíritu de formación, ¿no? ¿Y tú, José? ¿Y tú te has hecho ese cuestionamiento? ¿Cómo? Que si te has cuestionado eso. Y bueno, sí que me he cuestionado, de hecho, un poco parecido, digamos, a José Antonio. Siempre me he preguntado muchas veces en qué me he equivocado o qué es lo que he hecho mal. Porque muchas relaciones no son tan buenas. Y mi esposa, que es la que está más cerca de mí, pues ve probablemente mis puntos débiles mejor que yo mismo, ¿no? Exacto. Y cuando me dice alguna cosa que ella piensa que tengo que corregir, pues yo me doy cuenta que eso yo no le he dado tanta importancia. Como yo, sí. Entonces es obvio que, digamos, el éxito de la espiritualidad tiene que ver con la armonía, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la comprensión y finalmente tiene que ver con el amor. Que no es que el amor salga porque tú quieres amar. Al fin y al cabo, el amor es el resultado del buen trabajo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo la verdad es que estoy en un proceso, en un periodo, ya hace bastante tiempo, de querer curarme. ¿Por qué? Porque una persona herida, cuando habla con herida, con dolor. Sí. Y transmite el dolor. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque yo quisiera dar una solución,
pero muchas veces he transmitido una solución con dolor, ¿no? Y por tanto, no es exactamente la solución. Claro. ¿No? Y ese es un poco el panorama en el que me encuentro y me gustaría de verdad liberarme porque me doy cuenta más ahora que antes. Es decir, podemos decir que hay mucha inconsciencia, muchos errores, echamos la culpa a los demás y después reconocemos que vivimos en el infierno. Vaya, que no estamos en el cielo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que liberarnos del infierno, el mío y el de los demás, ¿no? Y yo pienso que Dios trabaja para armonizar, ¿no? Bueno, en fin. Mira, yo creo que esta preguntilla, yo creo que los que nos vayan a ver también, o sea, ese es nuestro plan, ¿no? De que ellos también se hagan estas autocríticas en qué situación se encuentran, ¿no? Yo creo que independientemente, como os lo dije en el principio, independientemente de la fe que tengas o lo que creas, la cuestión está que la espiritualidad en sí, reconociendo que somos seres espirituales, esto es una forma de vida. Y es para intentar que vivamos en armonía con todo nuestro entorno, con todo lo que conlleva nuestro entorno, ¿no? Pero cuando tenemos la religión de por medio, aunque cueste decirlo, y hay que reconocerlo, teniendo la religión por medio, la espiritualidad es casi como muy inalcanzable. Como que se ha puesto en un listón de algo de supremacía, como que algo de sobreendiosado, ¿no? Y que como que es algo que nunca lo vamos a alcanzar. Algo que siempre, cuando yo estuve estudiando teología, mi pastor de teología nos decía, oye, a pesar de que diga aquí en la Biblia tal cosa, tú cuestiónate. No te lo creas al 100% de lo que diga allí. Eso te decía el pastor. Sí, él nos decía, ve e investiga también en la ciencia. Tú habla con Dios en tu momento interno con Dios. Vuélvetelo a leer y vívelo. Y entonces vas a llegar a la respuesta. Pero es un pastor protestante, ¿no? Sí. Porque un pastor católico... Pero este pastor era estudiado y estudiado, Tenía doctorados en la teología. Me parece que tenía como unos 3, que hizo uno en Inglaterra, uno hizo en Israel y otro en Estados Unidos. O sea, era súper preparado el hombre, ¿no? Y bueno, punto aparte. La cuestión está de todo esto es que como tenemos ya cosas preconcebidas, y a eso es a lo que voy, de que hemos mamado de nuestra madre, pero nuestra espiritualidad hemos mamado de la ideología de donde venimos a creer en Dios, ¿no? Unos en el catolicismo, otros en el protestantismo, o otros en el propio unificacionismo. Entonces de allí es donde son tus orígenes. Y todo lo que tú aprendes de allí es lo que lo llevas a tu vida diaria. Entonces, algo que yo hablaba hace un momento con José Antonio, y yo lo puedo decir libremente, y es de que, suponte, dentro de nosotros el unificacionismo, que cueste decirlo, podemos hablar mucho de Dios y mucho del mundo espiritual y de la vida espiritual, pero no somos capaces de aceptar y comprender y aceptar que somos seres espirituales. Fíjate algo tan sencillo. Fíjate que somos, de todas las religiones, de los que más hablamos de lo que es la vida después de la muerte, del ser espiritual de Dios y tal, pero no somos capaces de reconocernos de que somos seres espirituales. Y entonces dices, ¿de qué estamos hablando? Oye, ¿para qué estoy aquí entonces, no? La cuestión está de todo esto, que a veces, no solamente como lo que decía hace un momento José Manuel, hay cosas que venimos de una forma
que hemos aprendido nosotros directamente porque hemos querido por nuestra propia voluntad, y otras de forma indirecta, ¿no? Y cuando hacemos cosas de forma indirecta, es como lo que les estaba diciendo de mis hijos, que estamos en un lado, pero ellos están oyendo todo, o la energía que transmitimos se contagia hacia ellos. Y es dentro de nosotros, como los que seguimos a este Dios, vemos en nuestros super líderes, por decirlo así, oye, que cada uno, digamos, se asienta bien en su posición y dice, bueno, de aquí no me mueve, y se hace tal. Y nosotros aprendemos lo mismo. Y pensamos que esa es la forma de vida y que pensamos que ese es el mandato de Dios. Y es absurdo pensar totalmente 100% que sea así. Sí, claro. ¿Dónde está tu libre criterio, tu libre albedrío, tu responsabilidad y la decisión que esa decisión que tenemos que cumplir con lo que el mandato que nos ha dado los que creemos en los padres es de que, oye, sé un Mesías tribal? Pues eso tiene su repercusión. Y tienes que actuar como tal, no hacer un seguidor más, sino actuar con responsabilidad, y esa responsabilidad te hace crecer espiritualmente. De la otra forma, simplemente vas a calentar el asiento donde quiera que te pongan. Oye, que te ponen aquí, vas y obedeces y punto. Te ponen allá, vas, obedeces y punto. Pero ¿y dónde está tu relación con Dios? Y ahí está la responsabilidad que tú tienes que tener, ¿no? Entonces, ahí nosotros está con lo que venimos, que hemos mamado de nuestros padres físicos, los que nos han traído a este mundo, y lo otro es que de la institución espiritual de donde nosotros hemos decidido ese camino tomarlo, ¿no? Desde allí. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Une estos dos caminos de tus padres y de esta vida espiritual y te vas a dar cuenta que los dos van alineados. La cuestión está que cada uno está tomando rumbos distintos en su perspectiva, pero en realidad van alineados en que los dos buscan la armonía, los dos buscan la paz, buscan el amor, aunque, como decía José Manuel, y es algo que también he mencionado, es algo que actuamos y hacemos ciertas cosas no porque no lo sepamos, o sea, actuamos porque no lo sabemos, no porque lo sepamos, y hacemos ciertas cosas de forma errada, porque nunca nos han enseñado eso. Entonces pensamos que lo hacemos lo correcto, pero nunca, nadie nos ha dicho, oye, esto está mal, o esto es lo correcto que tienes que hacer. Nadie nos ha dicho ese camino. Por lo tanto, en la vida espiritual del día a día, que es constantemente, que es lo que nos mantiene vivos, oye, eso es una acción diaria y constante las 24 horas, nos guste o no nos guste. Es como nos ha creado nuestro Padre Celestial. Eso es como que la vida espiritual, si es que lo comprendemos bien, no es, digamos, como que hoy no voy a respirar. ¿Alguno puede decir eso? Nadie puede decir eso. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida espiritual. Tomarnos con esa responsabilidad y obligación, como para decirnos, oye, hoy no respiro. Nadie está en sus cabales, sentido común. Eso ya no es de quien te mande algo a hacer. No es alguien que así por más, ni Dios mismo te va a decir eso. Oye, deja de respirar. Así es. Por lo tanto, no te va a decir, busca tu espiritualidad de la forma correcta. Correcta, sí. Y ahí, y simplemente, oye, nos han tomado que la vida espiritual es obedecer. Vaya mentira tan grande. Porque la espiritualidad no es eso. O sea, son tus acciones constantemente, tus decisiones, y eso te vas a dar cuenta que afecta a tu interior, a tu vida física y espiritual. Y a eso es a lo que les iba a comentar, una cosa de vida, de experiencia propia. Porque primeramente, cuando tú decides tomar este camino de la vida religiosa o la vida de Dios o la vida del bien o de la vida de la espiritualidad, como le quieras llamar, tú cuando decides eso, por tu propia responsabilidad, tienes que asumir ese riesgo. Por lo contrario, tus palabras son que se las lleva el viento, ¿no? Y tomar esa responsabilidad, quitándote ese orgullo, porque ese orgullo que tú tienes, a veces te hace fallar tanto, porque ese orgullo también puede venir de las dos vertientes, de la vida religiosa o de tus padres. Oye,
estás tan a gustito donde estás que no te quieres mover. Oye, aquel que se haya sentado en el poder, olvídate que se quiera bajar del poder. O aquel que, digamos, que tus padres te hayan enseñado a manipular al resto o que a odiar al resto o a no amar a nadie, tú te sientes tan a gusto y piensas que es así. He escuchado a un compañero una vez de trabajo y decía, él era cada que iba a trabajar, decía, y a base de insultos y insultos y insultos y que no me haces esto y venga a insultar. Uy. Y yo un día le digo, oye, ¿pero por qué haces eso? Deja de blasfemar. ¿Por qué insultas a todo el mundo? Y le digo, si me vienes a insultar a mí, conmigo no va, ¿eh? Le digo, con otros, si no te dicen nada, ya es asunto de ellos, pero conmigo no va eso. Y le puse ahí las cartas sobre la mesa, ¿no? Y después dijo, yo soy así, me han educado así y así moriré. ¡Hala! ¡Wow! Y tú cuando escuchas ese tipo de cosas, eso no es tan alejado de cómo, aunque no lo digamos, no es tan alejado de cómo somos nosotros en nuestra vida espiritual. Sí. Oye, así me han educado, así he vivido y así quiero estar. Sí. Me siento a gusto. No me quites de aquí. No me muevas de aquí. Es que es muy fácil, es muy difícil salir de la zona de confort. Y entonces, cuando estás en esa situación, no puedes. Pero cuando tú verdaderamente decides y cambias esto a través de tus propias experiencias, ya sea en tu vida, como decía José Manuel hoy, te hace ver tu pareja o tus hijos, te hacen ver ciertas cosas, tú verdaderamente dices, oye, ¿esto me está viniendo bien o no a mi vida? Porque también ten en cuenta que tus reacciones también afectan a tu vida física, en tu salud. Entonces hay muchas cosas de cómo nosotros actuamos que van relacionadas con tu salud. Oye, que te afecta un riñón, que te afecta el estómago, que te afecta la cabeza y tal. Todos son por cosas de cómo nosotros actuamos, de cómo las decisiones y acciones que tomamos en cada momento. Ahí estaba lo que hablábamos en un momento, hace un momento tú comentabas de la epigenética, y resulta que verdaderamente he tenido varias enfermedades, ¿no? Pero de todas estas enfermedades, en gran parte de todas ellas, el médico final he tenido que ser yo. Pero el por qué, porque por darte un ejemplo, cuando yo tuve el tumor en mi cabeza, fíjate que tenía un tumor de 6 centímetros de diámetro, era grande, estaba aquí en la parte de aquí detrás, eran unos dolores de cabeza alucinantes, impresionantes, que eran terroríficos, ¿no? Bueno, no te alargo el cuento de cómo era mi vida diaria, pero era terrorífica. Y entonces cuando yo visité medicina tradicional, medicina natural, la medicina germánica y un montón de medicinas. Pero cuando llegué a un médico en la cual te hablaba de las neuronas espejo, que en algún momento les he comentado, me hizo dar cuenta de cómo tu decisión puede afectar a una neurona y puede cambiar totalmente tu salud física y espiritual. Y entonces yo ya estuve a punto de decir, bueno, hasta aquí llego, ya no doy más, porque cuando tienes tal problema, dices, ya no puedo más. Oye, que no te da las fuerzas. ¿Era terminal? No, era de mucho riesgo, si se hacía una cirugía, pero demasiado riesgo, ¿no? Porque ya me estaba presionando el cerebro y entonces al mínimo movimiento era como que, digamos, explotaba algo dentro de la cabeza, ¿no? Era como que, para que te hagas la idea, era como que si tú tuvieras todo el tiempo, las 24 horas, atado una cuerda en tu cabeza, todo aquí la cabeza, pero apretado a más no poder. Sufrimiento, ¿no? Y era como que te tenías así todas las 24 horas la cabeza, ¿no? Así que no te abrieron ni te operaron. No. Y al final yo no, había días que no dormía, las 24 horas no dormía, y había días que dormía 1 hora, 2 horas, porque no podía, por el dolor, era insoportable. Pero bueno, el asunto es que cuando yo entendí esto, y me dice los doctores, oye,
esto con las neuronas de espejo y desintoxicación ya de tu cuerpo físico y tal y cual, o sea, un sinfín de cosas. Tú sigues las normas a seguir y dices, oye, verdaderamente puedes hacer algo, pero la clave estaba en que tú tomes el primer paso, digas, oye, contagies a tus células, a tus neuronas internas y oye, tienes que cambiar, tienes que hacerlo. Oye, busca un motivo para hacerlo. O sea, tus hijos, tu esposa, tú mismo. ¿Cuál fue tu motivo? Mis hijos. Mi hijo, tenía solo un hijo. Y un día yo que era la madrugada, no sé qué hora sería, y fue como un impulso así de estos fuertes. Y decía, oye, ¿no va a estar con mi hijo? Cuando crezca, ¿no va a ver crecer a mi hijo? Mi mujer se va a quedar sola, pero fue la clave mi hijo. Y entonces dije, no, oye, tengo que salir de aquí. Y me puse a trabajar, seguir todo lo que me mandaron con respecto a cómo afectar a tu interior. Y tenía que ver, perdona, tenía que ver con no pensar en negativo, me imagino también, no mente positiva, todo eso. No tanto de mente positiva, ni tanto. A veces hay ciertas cosas que a veces nos confundimos en ello, ¿no? Que las creemos muy milagrosas. Son formas de vida. Por ejemplo, tú por darte de esto también está dentro de la neurociencia. Oye, por darte un ejemplo muy simple y que ayuda. Dices, bueno, yo todo lo hago con la mano derecha, ¿no? Por decirlo. Como con la mano derecha, hago con la mano derecha todo y tal. Tú oblígate a hacer todo con la mano izquierda. Estás hablando de cambio de hábitos. Sí, y tú cambias, ¿por qué? Porque tus neuronas también son pequeños bichitos que de costumbres. Así como eres en la vida física, también es algo que es de costumbres. Oye, se han acomodado en tal sitio y hacen siempre lo mismo. No trabajan, como que ya se sienten a gusto. Tú oblígales a trabajar. Entonces tú, oye, yo todo con la izquierda, venga y tal. Igual. Cuando te levantes, si te levantas con el pie derecho, tú levántate con el pie izquierdo. Y da el primer paso con el pie izquierdo. ¿Vale? Otros ejercicios, por darte más ejercicios que se hacían, ¿no? Oye, tú ya, digamos, tú vas caminando de forma normal de aquí a la puerta, ¿no? Pero tú sabes cuántos pasos das de aquí a la puerta. No lo sabes, ¿verdad? Pero tú, cuando ya estás en este trabajo para que hagas trabajar a tu cerebro, oblígale a pensar cuántos pasos tiene que dar antes de llegar allí. Entonces tú mentalmente, oye, dices, te pones tus cálculos, oye, de aquí a lo mejor doy 6 pasos o 7 pasos, según cómo sea tu forma de andar, ¿no? Y tú le obligas a tus neuronas a trabajar de una forma diferente son hábitos, a más de hábitos también son, lo que decías tú, cosas positivas, pero más son formas de vida diaria y constante. Oye, que por trastornarle un poco a tus neuronas. Oye, que todos los días, yo qué sé, comes a las 2 de la tarde. Solo por día sí, día no. Oye, hoy día cómete a las 4. Hoy día come a las 12. Tu cerebro en tus neuronas se ven obligadas a trabajar de una forma diferente. Pero no entiendo esto que tiene que ver con la desaparición del tumor. De esa manera, haciendo estos ejercicios y siguiendo estas instrucciones, pudiste desaparecer tus neuronas, digamos, tú te centras en algo, ¿qué es lo que, mira, solamente por darte un ejemplo, tú te haces una herida, te haces un corte, y ¿qué es lo que hacen las células en cuanto ven el corte? Empiezan a trabajar para... Todas las que están a su entorno o se hacen un llamado y todo, van ahí. Les digas o no les digas, van directo a trabajar allí. Es impresionante. El cuerpo lo sabe, de una forma natural. Y se van a trabajar. De lo contrario, tendrías esa herida abierta siempre. Porque si nadie iría a trabajar allí, ¿no? De tus células. Dentro de las neuronas, que es lo que controla todo tu cuerpo. Quieren repararse. Sabe dónde tienes tú el problema. Claro. O sea, aquí en tu cabeza, en las piernas, donde quiera que tú Tú tengas. las telediriges, ¿no? ¿Quieres decir? No, ellos lo saben dónde está el problema. Esas neuronas saben dónde tú tienes. Y entonces tú, por ejemplo, tú eres ya consciente. Dices, tengo este dolor y
tu forma de pensar es, quiero salir de ese mal de donde estoy. Entonces es como tú unirte con tu cerebro, ¿no? Verdaderamente unido. Porque, por darte un ejemplo, hay cosas que lo hacemos constantemente sin que nadie nos lo diga que tengamos que hacer, como lo que dije hace un momento. Oye, ¿quién te dice que tienes que respirar? Nadie. Sabes que tienes que respirar. Nadie te dice, oye, tienes que tener abiertos los ojos para ver a la otra persona. Simplemente los abres. Oye, nadie te está diciendo, tú tienes que oír. No, ¿verdad? Tú simplemente oyes. Es porque tu cerebro hace estas cosas de forma natural y está enviciado en estas cosas. Entonces, perdona, entonces lo del tumor es algo que tú creaste por malos hábitos. No. ¿O por qué? Hay muchas hipótesis según los médicos. Hay varias hipótesis. Puedes tener una caída muy fuerte en la cual haya sido allí. Ese no fue tu caso, ¿no? Espérate, te digo todas las cosas. Puede ser por una caída muy fuerte o un golpe X que te hayas dado, a haberte sometido mucha a radiofrecuencias, a estar expuesto a muchas cosas químicas. En mi caso, pudo haber sido un poco de todo, por mucha medicación X y otras cosas, golpes que he tenido en la cabeza, a veces por trabajos que trabajaba de electricidad, encontraba cables sueltos y me chocaban en la cabeza muchas veces, golpes que me he dado cuando niño jugando, que te coges y te caes de la cabeza. Puede ser varias cosas, o sea, hay varias posibilidades. La cuestión está que tú reconozcas de dónde está el fallo y a través de pequeños ejercicios tú obligas a que esas neuronas trabajen. Y entonces ellas saben dónde está el problema. Solo falta que tú, como individuo, le digas, ponte a trabajar. Así es. Y entonces ellas saben dónde tienen que ir. Solo faltan ese pequeño impulso para que tú les hagas que trabaje. ¿Y cuánto tiempo necesitaste una vez que empezaste a hacer esa terapia? En menos de medio año yo estuve... porque fíjate que me dieron en menos de medio año una cita que me dijeron una resonancia para ver cómo estaba mi cabeza y en ese lapsus de tiempo dije, aquí es donde tengo que hacerlo. Cuando fui a hacerme la prueba, oye, dice, ya no lo tienes. Ya no lo tienes. Y yo cuando lo veía en la resonancia, en la radiografía, era una pelota así que la tenía y se veía, era una mancha negra y era grande, ¿sabes? Y entonces dices... Pero esto es para dar un testimonio, pero al mundo entero, ¿sabes? Pero sabes que este tipo de cosas, o sea, yo te estoy contando así en resumen de experiencias vividas y de las vivencias, no te lo digo porque son traumáticas en cierta forma, pero para todas las cosas busca una motivación para poder salir de donde estás. Si tú ves que tu espiritualidad hoy está, por decirlo así, jodida, ¿no? O que ves que ya no puedes más, busca una motivación para salir de ella. Si ves que, oye, me llevo pésimo con mi mujer o con mis hijos, busca una motivación también. Todo está en cuestiones de motivación. Tú, si lo veis a Dios, Él nos prometía el reino de los cielos. Sí. Eso era una motivación, si lo ves en bien. Así es algo como una promesa que te quieren ver algo maravilloso y todo está en ti. ¿Qué es lo maravilloso que quieres tú? Por ti, por tus hijos o por quien sea. ¿Qué es lo maravilloso que quiero ver? Oye, si todos nos uniéramos y dijéramos, oye, quiero ver un mundo de paz y nos uniéramos a unánime todos, sería maravilloso, ¿no? Sí. Pero cada uno va por su lado, es distinto, cada uno va a su bola, oye, que hoy me uno a tal y hoy mañana a tal. Yo creo que eso en cierta forma es tal inmadurez, porque, oye, está dependiendo a cómo sopla el viento y me uno al que mejor me convenga, ¿no? Y dices, no hay palabras para explicar eso, ¿no? Porque es poco creíble eso, ¿no? No tiene argumento. Entonces, todo está en nosotros, todo está en nuestras manos, todo está en nuestras capacidades. Dios nos ha dotado con poderes maravillosos
y te das cuenta que tanto para tu vida física y espiritual, tú mismo eres tu propio médico, y tú eres tu enfermero, y tú mismo eres el que tiene que curarte. Yo, por ejemplo, hace 30 años que no visito al médico y no tomo ningún tipo de medicina. Y no me ha pasado nada. Claro, pero también ahí está la cuestión. Y mucha gente me ha dicho, pero ¿estás loco? Digo, yo solamente iré al médico si me rompo un hueso. Para lo único que quiere. O ya para el otro mundo. Pero... Sí, pero bueno, en conclusión, yo con esto que mi pequeño testimonio y de la forma de vida y cosas de la epigenética, de cómo verdaderamente puedes cambiar. Estas son cosas de que la ciencia ya lo ha descubierto, simplemente es cuestión de aplicarlo. La religión también tiene sus cosas de por dónde tirar y consérvalas, aplícalas y vívelas. Y te vas a dar cuenta de que tu vida espiritual cambia y tu forma de vida cambia. Ya no tienes, ya te digo, bueno, yo soy práctico en este aspecto, a pesar de que vengo, como os lo he dicho, estudiando teología. Yo soy práctico en estas cosas de que yo creo que ¿qué le importa más a Dios? ¿Verte clavado de rodillas todos los días, orando y gimiendo? ¿O que tú practiques lo poco o mucho que sepas y lo practiques y lo vivas diariamente, constantemente, siendo constantemente? ¿Qué tiene más valor? Porque si te levantas de ahí de ponerte de rodillas, gimiendo y llorando todos los días, y te levantas y sigues siendo la misma persona, ¿de qué te sirve? No cambias nada. Entonces, la cuestión es la forma de vida que tiene que cambiarte. Y eso es tu vida, porque eso es tu vida espiritual. Entonces, eso te hace unirte con ese ser espiritual, te hace unirte con ese Dios tan maravilloso, y nunca más lo vas a ver a un Dios a 1000 años luz. No le vas a ver a un Dios sobrenatural. Le vas a ver a un Dios de carne y hueso, verte a ti y a ti, ver en vosotros a Dios. No verle a Dios en otra dimensión. Y eso es lo que nos han enseñado la religión, a ver a un Dios en otra dimensión. Que cuando verdaderamente está dentro de nosotros. Y eso, por eso lo que les digo, y eso está la clave de nosotros como padres, de inculcarle a nuestros hijos. Oye, si lo que me ves a mí es lo que hay que hacer, pero nosotros cumpliendo con lo que nosotros prometemos o decimos, oye, entonces no le venga a ese Dios tan lejano. Y una cosa que me suelen decir mis hijos, oye, Dios está aquí comiendo con nosotros, ¿no? Y yo digo, claro que está aquí con nosotros. Ellos no se cuestionan ya, oye, que tengo que clavarme de rodillas o hacer un montón de cosas para buscarle a un Dios tan lejano. El padre decía muchas veces, ¿no?, que aunque vuestros hijos de la segunda generación, tercera generación, lo que sean, os preguntan dónde está Dios, que les tenéis que decir que está con vosotros aquí ahora. Somos nosotros los representantes, los padres somos los representantes del Creador, ¿no? Sí, o sea, los hijos tienen que ver a Dios en los padres primero. Sí, y entonces, por eso te digo, y eso es lo que le tienes tú como padre inculcar a tus hijos, para que no lo vean tan lejano, y por lo que pasa eso, y a veces eso es un error tan grave, que si les educamos a que busquen a un Dios muy lejano, que cuando tienen algún problema, sienten que Dios les ha abandonado. Sí, porque está lejos. Y sienten que por ese fallo nunca van a lograr encontrarle a ese Dios o alcanzarlo a ese Dios. Y es cuando empiezan a quejarse, a acusarlo, ¿no? Y entonces ya se lavan las manos, dicen, no es mi culpa, es culpa de Dios. Yes. Y eso es quitarles la responsabilidad y las obligaciones que tienen que cumplir ellos, ¿no? Cuando tú les enseñas este tipo de cosas, ellos se van a dar cuenta que el día de mañana lo que cometan ellos o lo que hagan todos ellos es su responsabilidad. No es responsabilidad de nadie, es su responsabilidad. Las cuentas son entre ellos y Dios. Claro. No es que, digamos, tengan que rendir cuentas a X o tal o no sé quién, ¿no? Entonces, ahí ellos van creciendo con cierta madurez. Oye, esto es lo que tengo que hacer. Este es el Dios que quiero.
Y van a darse cuenta que es un Dios muy natural. Pues por eso el reto nuestro es llegar a ser buenos padres verdaderos. Y entonces, eso no es fácil, esa es nuestra responsabilidad y llegar a decir como Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Esa es nuestra responsabilidad. No, a veces dentro del unificacionismo decimos, oye, el que me ve a mí no es que vea al Padre, el que yo soy mira, si quieres encontrar a Dios, está en los padres verdaderos. ¿Y tú qué? ¿Y dónde estás tú? O sea, y a veces te pones en la condición, oye, yo como simplemente obedezco, pues la culpa es de los padres. Hoy en la actualidad, oye, ¿es la culpa del padre o es la culpa de la madre o es la culpa de tal hijo? Cuando verdaderamente es tuya la responsabilidad. De lo contrario, si estás en esas acusaciones, significa que nunca has crecido. Significa que simplemente has sido un seguidor. Y la responsabilidad es tuya. Nos han delegado a nosotros. Y por eso decimos, los que estamos convencidos de ello, oye, de que los padres, a través de los padres verdaderos, Dios nos ha dado una misión, una responsabilidad, por lo tanto ya es nuestra, no es culpa de nadie más, es nuestra. Entonces, y esa es una espiritualidad sana, esa es una forma de vida y espiritualidad sana, y a eso es lo que tenemos que llegar, ¿no? Yo no digo que sea perfecto, pero intento estar en esa lucha constante. Bueno, si se le puede llamar lucha, pero es porque nos vamos a equivocar siempre. Siempre. Y vamos a cometer errores, pero también tener la humildad y poder decir, oye, fallo, sea con quien tengas que rendir cuentas, sea con tu esposa o contigo mismo. Y decir, oye, he fallado, pues. Y hacer esas reflexiones diarias, ¿no? Saber dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no? Y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartir con vosotros. Espero que haya servido de ayuda. Muchísimo. Espero sobre todo el testimonio del tumor, esto como una patata en la cabeza. Yo creo que, es impresionante, ¿no? Yo creo que, sabes, José Antonio, yo creo que yo lo que he entendido en mi vida es que los testimonios serán testimonios y pueden servir de reflexión, pero ¿cuál es el que yo como individuo tengo que dejar en mi vida, ¿no? O sea, y yo siempre me enfoco en uno como persona, ¿no? Tú crea tu propia realidad, tú crea tus propios testimonios, tú crea tus propias realidades para poder avanzar, ¿no? Sé que te pueden servir como guía, es verdad, sé que pueden servir como experiencia y tal y cual, pero yo creo que cada uno tiene que escribir su propia historia, ¿no? Yo creo que cada uno tiene... cuando nosotros nos convencemos de que somos un micro de un macro o que somos los mesías tribales, es nuestro camino, nuestra historia con Dios, todas nuestras batallas con Dios, ¿no? Y de ahí yo creo que los testimonios está bien, pero que digamos no sea la fuente motora para que tú sigas algo, sino que verdaderamente uno mismo decida ser el centro de atención en el camino hacia Dios, ¿no? No, pero me refería que en este caso tuyo, que has explicado, es bueno porque hay muchas personas pues que no tienen una verdadera comprensión sobre la realidad espiritual o sobre el Creador y demás, ¿no? Sí, sí. Entonces es bueno escuchar siempre de que las respuestas no están lejos, que están en nosotros. Claro, eso es tu testimonio a mí me ha servido por lo menos para entender de que muchas de las cosas que yo pueda pensar que prácticamente son imposibles, que se pueden transformar, se pueden cambiar, se pueden mejorar. Claro. Pero claro, depende de mi decisión interior, de tener esa comprensión y ese deseo, ¿no? Y de luchar, lo que sea, ¿no? Porque la situación sea mejor, no solo para mí, sino para todo mi entorno. Entonces a mí me ha inspirado mucho ese testimonio personalmente. Vale, pues si te sirve, pues genial. Sí. Así que, pues eso era, señores. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Si quieres cerrarlo, pues. Sí. ¿Cerramos o alguien quiere comentar algo con respecto a este segundo punto? No, es bastante completo. Sí. Gracias. Que lo cierres. Muchas gracias, Luis. Ha sido muy, muy ameno.
Creo que tenemos mucho que aprender y la verdad es que compartir, la verdad es que nos ayuda a todos, ¿eh? Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.